Buenas noches, profesor. Somos el grupo 2 y presentamos nuestro trabajo final, el cual es el análisis financiero integral de Austral Group SAA, con su diagnóstico, nuestras estrategias de alto impacto y la proyección de su valor entre el 2020 y 2030. Soy Geraldine López y me acompaña Angie Orozco, Franz Pinedo, Arnold Ricaldi y Claudio Santamaría. La siguiente PPT, por favor. Revisaremos primero el diagnóstico financiero desde el 2020 al 2024, luego nuestras estrategias de alto impacto, después los estados financieros proyectados a 5 años con sus indicadores y cerraremos con el BAN y el TIR en 3 escenarios antes de las conclusiones. La siguiente PPT. Austral Group es subsidiaria indirecta de la empresa noruega Laco AS con el 90.12% de su capital, bajo el grupo Austevoll Sweetfood ASA. Se dedica a lo que es a la captura y transformación de recursos hidrobiológicos en harina, aceite, conservas y congelados, con 4 plantas de harina y aceite y 2 de conservas en el litoral peruano. En el 2026, el 91% de sus ventas fueron al mercado externo. A continuación, le doy pase a mi compañera. Gracias, Geraldine. Bueno, eh, respecto al diagnóstico de la situación financiera, en el 2020 la pandemia hizo caer las ventas el 27% en el tercer trimestre. La empresa respondió con un refinanciamiento de 30 millones de dólares con el BCP y Créditos Reactiva Perú. Ya en el 2021 la empresa se recupera, ¿no? Y el patrimonio subió a 522 millones de soles. Siguiente PPT. En el 2022, un manejo tributario eficiente le permitió aplicar el ITAN como crédito fiscal, pero en el 2023 fue el año más duro, ya que se obtuvo una pérdida acumulada de 113.5 millones de soles en efectivo y el efectivo cayó de 69 a 44 millones, ¿no? Y el patrimonio se redujo a 4.91 millones, a 491 millones. Respecto a lo que fue en el 2024, ya en ese año trajo la recuperación. El apalancamiento bajó de 47.67% a 37.49% y la empresa pasó de esa pérdida a una ganancia neta de 113.7 millones de soles, como ven en el gráfico, ¿no? Aún así recibió sanciones de Produce y mantiene pasivos financieros de 396.600 millones. Siguiente PPT. Aquí identificamos 4 riesgos bajo el modelo de COSO. El primero, deterioro de intangibles, dependencia de las cuotas de pesca, alta volatilidad de ingresos y el nivel de endeudamiento. Con este diagnóstico claro, Frank les presentará nuevas estrategias. Gracias, Angie. En lo financiero, proponemos cobrar a 30 días y pagar a 90, generando días de liquidez, ¿no? Negociar plazos con proveedores de flota, aplicar políticas de crédito más estrictas y diversificar el financiamiento para no depender de una sola fuente. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a los costos fijos, maquila terceros en temporada baja. Para no perder capacidad instalada ni personal, ¿no? Y un biodigestor de 1.2 millones de soles en Chimbote, que ahorra 480.000 soles al año en energía. La siguiente diapositiva, por favor. En lo tributario, aprovechar deducciones por inversión en sostenibilidad, fortalecer los precios de transferencias con el grupo Aker, cumplir con el reporte local y el reporte maestro y sobre todo monitorear constantemente los riesgos tributarios internacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y todo esto pues se integra bajo el modelo COSO con metas al 2026, que serían ventas a un 10% más, con un costo de deuda de 5.20%,
con un 100% de cumplimiento en precios de transferencia y un -12% en costos fijos ociosos durante la veda. Bueno, le paso la palabra a Arnold para los estados financieros. Gracias, compañero Bran. En el 2026, los ingresos alcanzaban a 773,8 millones de soles, con el 91% dirigido al exterior, y también en otros pasivos vemos que los financieros de 481,1 millones. El siguiente. Lo vemos en lo proyectado en 5 años, que el activo total crece a 1.187 a 2.269 millones de soles. Entre ellos vemos en el 2025 y el 2030. El patrimonio casi se triplica de 6.605 a 1.730, mientras los ingresos suben de forma sostenible hasta 882 millones y la utilidad neta se mantiene estable, un alrededor de 140 millones anuales. El siguiente. Vemos que el efectivo de caja efectúa año a año, cerrando en el 2030 273 millones de soles. En el patrimonio también neto crece de forma constante gracias a los resultados acumulados. Tanto vemos como que el aumento de capital del 2026. El siguiente. La liquidez, la razón contiene a un punto la prueba ácida de 0,49 y lo que indica es una liquidez ajustada. En el endeudamiento de soles, es el 37% de los activos que se financia con deuda, una posición sólida, y también vemos un rentable. El ROE también trae un 12% y el margen neto 17%. Es una gestión. Vemos que el ciclo de conversión efectivo son aproximadamente 126 días con un margen de mejora, ¿no? Dentro de la rotación de inventarios. El siguiente. Vemos que también llegó el retorno de la inversión. Calculamos el BAN, el TIR, en tres escenarios. En el pesimismo, en el TIR es un 11,6%. En el BAN son de 145 mil soles. En el moderado vemos que fue el 16% y 318 mil soles también. Vemos que el optimista fue de 25,4% con 683 millones de soles. Los 3 puntos supera que el WACC de 7,82 millones. Se confirma que el proyecto es viable, incluso que el escenario es más convencedor. Y le doy la palabra al compañero Claudio. Gracias. Respecto a las conclusiones, el 2021 fue el año más sólido del periodo. 2023 tuvimos un mayor reto financiero, ya que este generó un alivio fiscal futuro. Los estados proyectados muestran un patrimonio que casi triplica hacia el 2030, y los indicadores de 2026 confirman solvencia y buena rentabilidad, con una liquidez que debe vigilarse. Bueno, en los tres escenarios, el TIR siempre supera el WACC, por lo que el proyecto es viable. Y nuestras estrategias como liquidez, financiamiento diversificado, control de costos y enfoque costo buscan darle a Austral Group una mayor estabilidad y competitividad en el tiempo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.